Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Ahora vamos a hablar sobre la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington. Mire, una visita muy interesante para mí, que deja 5 puntos y un comunicado en conjunto. Así que para analizar punto por punto, yo le agradezco profundamente y miren que lo invité justamente. A cada uno de los que invité tuvo una gran razón de ser. En el caso de Juan José Gutiérrez, ustedes lo vieron en la mañana, platicamos con él. Él es un activista migrante de Los Ángeles que estuvo allá en Washington y que vaya, él trae como la voz de los migrantes. No voy a generalizar, pero él para este momento será nuestra voz de los migrantes para entender un poco los resultados o al menos la propuesta del presidente López Obrador, estos 5 puntos desde la visión migrante. Y por otro lado, porque hubo una propuesta muy interesante en estos 5 puntos que yo jamás me habría imaginado escuchar de México, la energética. Entonces, para ese segundo punto, el hecho de que México le haya propuesto a Estados Unidos ayudarlo con el materia energética, qué cosa tan curiosa, y también para analizar el contexto político de esto, pues está. Vaya, pero es que una cosa es que Estados Unidos le haya pedido ayuda a Venezuela ante las sanciones que le impuso a Rusia, y otra muy distinta es que México llegara y le dijera, yo te ayudo, compa, aquí está, vente, venga, chepa acá. Es muy distinta el contexto en el que se da. Y es como literal sacar el guante blanco de tela, muy bonito y elegante, y hacerle hacia Biden. ¡Pra! Y de regreso. ¡Pra! Y luego paz. Fue así, o sea, así lo entendí. Es como el presidente que lo sacó elegantemente de su bolsita, como su pañuelito blanco, pero hace pras, pras, y luego se lo guardó, pañuelito blanco y lo guardó. Así que, justo por eso, le agradezco al doctor Valderas Puga que nos acompaña para analizar esto desde todas las vertientes posibles. Así que, dicho eso, muy buenas noches, mi querido doctor Valderas, y también muy buenas noches, mi querido Juan José. ¿Cómo está, Doc? Hola, Meme. Bueno, pues gracias de la invitación. Como siempre, siguiendo estas noticias, la visita de AMLO a Estados Unidos, que no es la primera, que lo veo cada vez más seguro, que llega con una propuesta de agenda que no tenía Biden, y que bueno, pues vamos a comentar y vamos a hablar sobre todo también de migración. Yo también he sido migrante, viví 10 años en Europa, sé lo que es ser migrante. Todo depende cómo emigras por trabajo, emigras por estudio, pero eso no te impide, que fue en mi caso, el convivir con migrantes ilegales, con estos flujos migratorios. En el caso de Europa te toca convivir pues con gente que viene de África y con gente que viene de Europa del Este, y bueno, todos estos problemas que no son exclusivos de la frontera México-estadounidense, que son los que más nos interesan a nosotros, pero que entran siempre en una vertiente más global. Eso es lo que yo quiero tocar hoy. Aparte de efectivamente esta parte energética que no la habríamos visto, jamás habríamos visto una propuesta de este tipo sin la invasión a Ucrania. También esto es seguro. Y la crisis derivada de las sanciones, porque la crisis energética no es la invasión de Rusia a Ucrania. La crisis energética que se está viviendo a nivel mundial, la caída del gobierno de Sri Lanka, se derivan de las sanciones a los energéticos rusos y de todo este tira y estira y afloja. No pones en funcionamiento el Nord Stream 2, ahora se va una turbina de Alemania a Canadá y luego Estonia le dice Zelensky que no regresen esa turbina canadiense a Alemania de Siemens, y entonces tienes detenido el Nord Stream 1, etcétera. En ese contexto tenemos que ver la propuesta de Andrés Manuel, que es una propuesta sólida y que se puede cumplir. Pues si les parece, vamos a entrarle por la parte migrante y con eso justamente saludo a Juan José Gutiérrez, que es activista, tiene muchos años en el área de Los Ángeles, que hoy estuvo allá en Washington y ha seguido, cada que el presidente va, está ahí presente. Y es también director de The Latino Movement USA. Así que, mi querido Juan José, quiero empezar contigo. Como platicábamos en la mañana, ahorita el doctor Valderas nos daba también este antecedente, así que vamos a entrarle al contexto político y migratorio de la región. Pero tú que lo vives diario, ¿qué te quedó?
¿Qué te quedó de esta reunión? Bueno, de esta reunión que tuvo el día de hoy el presidente de Estados Unidos con Joe Biden, de estos 5 puntos presentados? ¿Qué te queda del comunicado que mandan? ¿Qué rescatas? Bueno, buenas noches. Primero que nada, me queda una gran satisfacción en cuanto a la agenda migratoria que manejó el presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto de la política migratoria. Él vino con propuestas muy concretas, a visas para trabajadores temporales, por un lado, y a partir de hoy en la mañana, pues planteó la posibilidad de que el presidente Joseph Biden se decidiera, tuviera la voluntad política para extender un decreto presidencial que se lo permite la ley de dar protección temporal migratoria por emergencia nacional, un programa TPS, como el que disfrutan en estos momentos ciudadanos de los hermanos países de El Salvador, Honduras, Haití, en el continente americano, más recientemente ciudadanos de Venezuela que se han refugiado mayormente en la región de la Florida, específicamente en Miami y el municipio de Hialeah. Eso por un lado. Lo que me tiene un tanto desconcertado es de que a pesar de que se habló con mucha certeza por el presidente de que habría un programa de trabajadores temporales a razón de 300,000 durante el primer año, que beneficiaría con 150,000 visas a los mexicanos y otras 150,000 visas repartidas a razón de 50,000 para cada nación de Guatemala, Honduras y El Salvador. Pues en el comunicado de los gobiernos de México y Estados Unidos que se emitió esta tarde, no se menciona el programa de trabajadores temporales, sino que se hace una referencia, una serie de referencias a que se van a atacar de raíz las causas de la migración irregular de México y el resto de América Latina, específicamente el Triángulo Norte, a los Estados Unidos, pero no se habla en específico de ningún programa como el que se había venido telegrafiando desde las mañaneras de días atrás hasta este momento. Entonces eso sí causa una tremenda sorpresa porque no comprendo yo, y creo que los cientos de mexicanas y mexicanos que acudimos por cuarta vez siendo presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos, pues no entendemos por qué no hubieron pronunciamientos claros al respecto de qué protecciones legales se van a extender a los inmigrantes, tanto a los que vendrían en el futuro con visas de trabajo temporales, pero urgentemente a los que llevan ya cerca de 4 décadas, a los inmigrantes indocumentados que suman más de 11 millones en el país. Entonces, estamos un tanto desconcertados acá comentando con periodistas y otros analistas y expertos en la materia, oficiales del gobierno de México, nos dicen que aquí lo importante rescatar es que se quedó la puerta abierta para aterrizar acuerdos que se comentaron en estos últimos días, aunque, repito, no se especificó nada. Asumo que todos leímos con mucha atención y con mucho cuidado este comunicado, comunicado de prensa conjunto, ¿verdad? Y que pues ahí no se ve nada concreto, específico en materia migratoria. Así es de que mi comentario es de que pues va a haber que rascarnos la cabeza, analizar más, esperar que se dé seguimiento a este primer comunicado conjunto de los gobiernos México y Estados Unidos en materia migratoria antes de atrevernos a poder decir qué más en específico o qué podemos celebrar o posponer celebrar como consecuencia de los acuerdos que hasta este momento no parece que se lograron, no parece que se concretizaron.
Aquí voy a compartir justamente el comunicado conjunto que mandan para ponerlo en contexto a la audiencia que quizás podría no haberlo leído. El primer punto, me voy a regresar después a ellos, pero el primer punto es inflación, el segundo punto es comercio, el tercer punto es cambio climático y en el cuarto punto empezamos, en el cuarto punto es seguridad, perdón, y el quinto punto ya es migración, ¿no? Entonces, en cuanto a migración, inician justamente en la tercera página en donde dicen, lo voy a leer, sobre la base de los compromisos asumidos en la Cumbre de las Américas por 21 países del hemisferio, de conformidad con la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, estamos tomando medidas inmediatas y coordinadas para gestionar los flujos sin precedentes de migrantes que llegan a nuestros países. Hemos unido esfuerzos para abordar los impulsores económicos y de seguridad subyacentes de la migración y reconociendo que el desarrollo debe estar en el centro de todas las políticas de migración, aceleraremos y ampliaremos los programas para la cooperación internacional centrados en las comunidades más marginadas. Al mismo tiempo, mantendremos fuertes políticas de control fronterizo mientras garantizamos la plena protección de los derechos humanos. México y Estados Unidos reafirmamos nuestro compromiso de lanzar un grupo de trabajo binacional sobre vías de migración laboral y protección de los trabajadores. Trabajaremos para promover mayores protecciones laborales como parte de una estrategia de movilidad para trabajadores migrantes que buscan acceder a vías regulares de migración. México y Estados Unidos también convocarán a un grupo de trabajo para fortalecer nuestra respuesta transfronteriza a la migración infantil, un fenómeno que ha tenido un impacto significativo en ambos países y pone a la juventud en un peligro innecesario. Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso por mejorar las condiciones económicas y sociales en toda la región, creando oportunidades de trabajo digno como alternativas viables para los potenciales migrantes y ayudando a abordar las causas profundas de migración de las Américas. Las trágicas muertes de migrantes a manos de traficantes de personas en San Antonio fortalecieron aún más nuestra determinación de ir tras la multimillonaria industria criminal de contrabando que se aprovecha de los migrantes y aumentar nuestros esfuerzos para abordar las causas fundamentales de migración. La Fiscalía General de la República de México y los departamentos de Justicia y de Seguridad Interior de Estados Unidos se han coordinado para arrestar y enjuiciar a aquellos que ponen en peligro las vidas de los migrantes vulnerables, incluyendo mediante el trabajo del Grupo de Trabajo Conjunto Alfa y sus socios mexicanos. Doctor Valderas, ¿esto qué le dice? Yo lo leo y lo leo bajo esta dinámica de no estoy leyendo algo que no hayamos leído antes. Hablan de un grupo de trabajo, hablan de un reconocimiento, sobre todo la parte de Estados Unidos, porque México ha insistido, México ha sido muy constante, pero en el caso de Estados Unidos veo que vamos a hablar de un grupo de trabajo, vamos a ver qué vamos a hacer, vamos a comprometernos a hacerlo, pero no hay realmente algo concreto, que es lo que decía Juan José, o sea, no hay un punto concreto que digan, vamos a trabajar vamos a primero trabajar para lanzar 300,000 visas de trabajo, vamos a para allá. Simplemente se habla como en global, de compromisos en global, y a 2 años y medio de la conclusión de la administración del presidente López Obrador, este texto se siente a un proyecto a largo plazo cuando para muchos se requerirían acciones inmediatas. Este es mi entendimiento, al menos, de la lectura de este comunicado en conjunto. Habrá después que el jueves escuchar al presidente López Obrador en la mañanera. Pero de este comunicado en conjunto, yo rescato eso. ¿Cuál es su análisis, doctor Valderas? Mira, hay que tomar en cuenta, yo siempre me muevo, Biden hasta lo dijo, hay que tener paciencia. Una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible. Traemos un problema gigantesco, todo el problema de la migración a mayor cantidad de kilómetros de frontera, más duro. No puede haber tensiones de este tipo entre Eslovenia e Italia con 40 kilómetros de frontera. Nosotros tenemos 3,000 kilómetros de frontera, tenemos una relación histórica muy complicada con los Estados Unidos y tenemos que entender también el contexto. Porque por un lado tenemos a Andrés Manuel López Obrador, uno de los presidentes mejor evaluados a nivel mundial, que llegó a la presidencia de la República con 30 millones de votos, con más del 52%, que ahí ganó con la mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pero no con la fuerza
de poder, por ejemplo, cambiar la Constitución, porque no se tuvo mayoría calificada. Lo vimos en la reforma eléctrica. Veamos a Biden en este momento. Está en su peor momento. El apoyo que tiene Biden al interior de los Estados Unidos es, la última encuesta, 29%. Y todos sabemos cómo llegó Biden, con la toma armada por parte de civiles del Capitolio en Washington, tratando de impedir la calificación de las elecciones en Estados Unidos. Tenemos un presidente que con la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos cambia las políticas públicas del Partido Demócrata, lo acabamos de ver con la penalización del aborto, y también tenemos a un presidente que no tiene el control absoluto, fuerte, ni de la Cámara de Diputados, ni de la Cámara de Senadores. Es un Biden permanentemente asediado por el Partido Republicano, por Donald Trump en primera persona, por la derecha norteamericana, por la derecha anti-emigrante norteamericana, por gente como Greg Abbott o como Ted Cruz. Y hay que tomar en cuenta que en este contexto, la salida de Biden, que no le resultó, y lo que han hecho otros gobernantes en el mundo, como Boris Johnson en el Reino Unido, es que la salida más fácil es crear un conflicto internacional, en este caso empujar una guerra con la ampliación de la OTAN, pero ya vimos en el Reino Unido, Boris Johnson tiene sus días contados, se le obligó a renunciar. ¿Por la guerra en Ucrania? No. Por los problemas internos en el Reino Unido, por andar haciendo fiestas durante la pandemia. Y entonces tenemos a un Biden que realmente se puede comprometer. ¿Cuál es la fuerza real de Joe Biden al interior de los Estados Unidos? Yo veo a un presidente fuertemente acotado por el legislativo, por el poder judicial, pero por la misma gente. La gente en Estados Unidos está preocupada por la inflación y está preocupada por el precio de los combustibles. $5 el galón en promedio el mes pasado. Entonces, ante esa situación, yo creo que Biden fue muy cuidadoso. Yo me esperaría que las acciones marcadas en el comunicado finalmente se traduzcan en cuestiones concretas, pero no creo que Biden tenga en este momento la fuerza para salir en un comunicado a comprometerse con cosas muy concretas que lo más probable es que no pueda cumplir. Está a la vista de todos la cuestión de la salud de Biden. Es alguien que saluda al aire, es alguien que se tiene que salir a la derecha, se va a la izquierda, ha dicho una enorme cantidad de tonterías en sus discursos públicos. Yo cuando llegó Biden, yo incluso pues pronostiqué que no iba a terminar su mandato y que iba a terminar gobernando Kamala Harris. Entonces, me parece ser que en este momento estamos ante una doble asimetría. Por un lado, tener que negociar con la potencia militar más grande del mundo, envalentonados los halcones de la guerra, las empresas que se dedican a la fabricación de alimentos, la derecha norteamericana. Por otro lado, la pérdida de poder económico frente a China, pero la otra asimetría tiene que ver con legitimidad y fuerza de un presidente. Andrés Manuel la tiene. Andrés Manuel tiene la fuerza y la legitimidad como para llegarse a decirle a Biden, estos son los puntos de la agenda, pero del otro lado, pues yo más bien vi a un Biden temeroso de comprometerse y simplemente dos razones, o porque no le interesa y lo único que le interesa es la demagogia, el buen discurso, la vecindad,
comunicados que no concluyen en nada, y la otra es porque se sabe que esté acotado. Nosotros ahí no podemos influir. Ese es un problema interno de los Estados Unidos. Creo que nuestro presidente está haciendo lo correcto. Nuestro presidente sigue insistiendo. No son los gobiernos priistas y panistas que tiran la toalla a la primera. No es un presidente que llega a hacer genuflexiones al presidente en turno de los Estados Unidos, sea Barack Obama o sean los Bush, que es lo que veíamos, y en donde en realidad no se resuelve nada. Hoy vimos a un Andrés Manuel con propuestas muy concretas que con voluntad política por parte de los Estados Unidos se podría avanzar. Pero sí tenemos que tener muy claro que no depende de México. O sea, el problema no es la migración de norteamericanos a México. El problema es la migración de mexicanos a los Estados Unidos. Esas asimetrías pesan, porque quien tiene el sartén por el mango es el país que recibe migrantes. Y entonces, desgraciadamente, gran parte de las políticas y de las medidas, pues las decide quien tiene el sartén por el mango. Con gobiernos no nacionalistas, como los que teníamos antes con el PAN y el PRI, pues no pelean nada. Hoy tenemos, en cambio, un presidente que sigue insistiendo, y la 4T debería seguir insistiendo. Vean las referencias de Andrés Manuel. Por un lado, Martin Luther King, por otro lado, Roosevelt, por otro lado, el programa migrante. Es más, hizo referencia hasta Lincoln y Juárez cuando la intervención francesa. Entonces, yo creo que Andrés Manuel está en su papel, está empujando, pero desgraciadamente no depende de él. ¿Qué tendríamos que esperar? Pues que justamente el equipo de Andrés Manuel empuje a que estas medidas vagas, que son siempre las que aparecen en los comunicados oficiales, se traduzcan en medidas concretas, paulatinas, en una dirección adecuada. Yo la veo difícil porque los presidentes norteamericanos tienen 4 años en el poder y si se reeligen son 8. Hay intrínsecamente un diseño institucional en Estados Unidos que estas propuestas a largo plazo en este tipo de temas corren el riesgo de nunca aplicarse por el corto plazo en el que gobiernan. Miren, no fuera la guerra, porque ahí sí, ya lo vimos, 40,000 millones de dólares para la guerra en Ucrania. Ahí sí, miren, si es guerra, les vale gorro, decretos, etcétera, se ponen de acuerdo republicanos, demócratas, 9,000 millones de dólares, otros 8,000 millones, 5,000 millones. Para eso sí tienen dinero, pero para meterle a la migración, desgraciadamente no. Hay que ser optimistas de que tenemos un gobierno que sí está dando la batalla en esta cuestión de asimetría. No, yo no creo que sea falta de voluntad política. Yo creo que más bien fue una resistencia del gobierno norteamericano a poner en un comunicado medidas concretas que seguramente se estarán estudiando y que a México le conviene que sean aplicadas. A ver, mi querido, Juan José, quiero preguntarte tu opinión sobre lo que acaba de decir el doctor Valderas, pero quiero rescatar el quinto punto y lo voy a leer textualmente de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál fue su propuesta? Ordenar el flujo migratorio y permitir la llegada a Estados Unidos de obreros, técnicos y profesionales de las distintas disciplinas, mexicanos y centroamericanos, con visas temporales de trabajo para asegurar que no se paralice la economía por falta de mano de obra. El propósito es contar con la fuerza de trabajo que demandará el plan propuesto por usted y aprobado por el Congreso de destinar más de $1 billón para la construcción de obras de infraestructura. Asimismo, es indispensable, lo digo de manera sincera, respetuosa, regularizar, ya y dar certidumbre a migrantes que desde hace varios años trabajan honradamente y contribuyen al desarrollo de esta gran nación. Sé que sus adversarios, los conservadores, van a pegar el grito en el cielo, pero sin un programa atrevido de desarrollo y bienestar, no será posible resolver los problemas ni conseguir el apoyo del pueblo. Esto es textualmente lo que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador al presidente Joe Biden, y el doctor Valderas ahorita nos decía, es que Biden, y vaya, creo que tiene
hoy amaneció con el 33 de aprobación Biden. Entonces no trae este respaldo Biden, ni siquiera de su propio partido. O sea, vaya, ni de su propio partido quieren que se reelija, cosa que es compleja. Biden ya no cuenta con esa fortaleza, no cuenta con ese respaldo, y lo que dice el doctor Balteras me hace mucho sentido. No puede comprometerse a más porque sería una falacia, sería literalmente mentir, porque uno, hay cosas que no dependen de él, no cuenta con el apoyo de su partido, entonces realmente no las podría conseguir y sería realmente no lograr absolutamente nada. Sobre esto, ¿cuál es tu lectura, Juan? Bueno, primero que nada, me parece sumamente acertado y aleccionador el contexto que explica lo vago de lo general de esta declaración conjunta de los gobiernos de México y Estados Unidos con respecto de lo que se suponía iba a ser una negociación en base a propuestas concretas que el presidente de México le hacía al presidente Biden y el presidente Biden al presidente de México en diferentes campos de interés conjunto, ¿verdad? Pero yo pienso que se está olvidando una cosa. Sí, es cierto que el presidente Biden está muy abajo en las preferencias del pueblo norteamericano en el marco electoral. Sí es cierto que está muy débil, sí es cierto que lo están golpeando por todos lados, sí es cierto que su gestión está siendo fuertemente cuestionada en Estados Unidos, sí es cierto que ha tenido una serie de desaciertos, etcétera, etcétera. Pero lo que se le está olvidando al profesor en este análisis, ¿verdad?, es que efectivamente el presidente Joseph Biden no necesita ni al Poder Legislativo, ni a la Corte Suprema, ni a nadie de los que lo han estado golpeando institucionalmente desde la derecha. Específicamente, el presidente tiene autoridad para asumir tratados internacionales que en el peor de los casos se tendrían que aprobar por mayoría simple en el Senado. Entonces, por ejemplo, el programa de expandir lo que desde 1942 se conoce como el programa Bracero, que supuestamente concluyó en el 62, pero que en realidad no concluyó, como mencionábamos esta mañana, y se ha ido expandiendo de nuevo, y ya en los primeros 6 meses de este año se han extendido más de 250,000 de visas de trabajadores temporales, y se suponía que con estas 300,000 visas adicionales de las que hablaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues nos haría llegar a cerca de 600,000, ¿verdad? O más. Entonces, eso no depende del Poder Legislativo, eso no depende de la Corte Suprema, eso no depende de las encuestas que desfavorecen al presidente Biden actualmente. Entonces, en ese contexto, sí se podía haber sido atrevido, ¿verdad? Se puede discutir sobre que si el presidente Biden tiene o no la voluntad política necesaria para tomar una decisión que políticamente la puede tomar. Ahora, número 2, con respecto de los trabajadores inmigrantes indocumentados, los más de 11 millones que están desde hace casi 4 décadas trabajando, pagando impuestos, procreando hijos ciudadanos, etcétera, que tienen derechos adquiridos y que llevan cerca de 4 décadas esperando una reforma migratoria con un camino a la ciudadanía, pues efectivamente ahorita no hay condiciones para que eso ocurra, porque legislativamente nos faltan 10 votos para sumar mínimamente 60 para que pudiera siquiera discutirse una legislación que favorezca a los trabajadores inmigrantes indocumentados, es decir, una reforma migratoria profunda, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, en el marco de dar un alivio legal migratorio, como también señalábamos esta mañana en la entrevista en la que participé en este programa, ya existe una ley que ya se legisló, que ya se votó y se aprobó y que se convirtió en ley con la firma del presidente Bush en aquel entonces, en los 90s, y que esa ley se llama el programa TPS, Programa de Protección Temporal, Programa de Protección Temporal, para aquellos ciudadanos que se encuentran en Estados Unidos y que se les extienden permisos de trabajo temporales porque sus países sufren
una catástrofe natural, terremotos, guerras civiles, en fin, problemas graves. Entonces mencionábamos nosotros que el presidente en turno, ya sea demócrata o republicano, tiene la facultad, bajo esta legislación ya aprobada en los 90s, de que bajo argumento de una crisis en el país de origen de los que se van a beneficiar, ¿verdad? Se les pueden extender estos permisos de trabajo y no necesita el presidente contar con el apoyo de nadie. Entonces, en el caso de los inmigrantes indocumentados actuales, ¿verdad? El presidente Joseph Biden puede decretar por orden ejecutiva poner en marcha un programa de TPS para los trabajadores indocumentados, sin que nadie tenga que dar su visto bueno. Pero como dice el profesor, efectivamente el presidente Biden tiene que tener la voluntad política, ¿verdad? De hacer esto. Y obviamente hoy no lo manifestó. Ahora, yo como mexicano norteamericano en los Estados Unidos, ¿verdad? Si efectivamente el presidente Biden en este momento tiene una popularidad con el electorado norteamericano que anda por los suelos, para no hablar de porcentajes, ¿verdad? Si el presidente se sigue preocupando de la opinión de los sectores conservadores, que durante todo el periodo neoliberal al que se refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador, jamás han sido ganados a la columna demócrata, ¿verdad? Y se ha persistido por más de cerca de 4 décadas en tratar de conciliar con ellos y llegar a acuerdos bipartidistas que nunca ha sucedido, pues sería un error garrafal que se insista por parte del presidente Biden en esa política fracasada, ¿verdad? Y que se enajene todavía más a sectores titubeantes de si quieren o no apoyar al presidente Biden, de manera que en este caso el voto latino, que ya es un voto significativo, que le da margen de victoria a los demócratas en elecciones presidenciales, como ocurrió en la última elección, donde por escaso margen ganó el presidente Biden, tengamos la seguridad que si el presidente no actúa con más audacia y favorece a los sectores que, como el voto latino en este país, del cual el mexicano es mayoría, ¿verdad? Y nos enajena, pues menos vamos a votar por Joseph Biden, ya sea que nos rehusemos a votar porque consideramos algunos que no tenemos opción o optemos por un voto de castigo, ¿verdad? Entonces, en esta situación, pues definitivamente el Partido Demócrata, sin duda, al que yo pertenezco, va a perder la mínima mayoría que tiene en ambas cámaras del Congreso en este momento, y lo que es peor es que podemos estar seguros que dentro de 2 años y medio va a regresar al poder quizás otra vez Donald Trump, que hoy, según me informaron, yo no lo he verificado, se volvió a postular, volvió a indicar que será candidato por el Partido Republicano a las elecciones presidenciales del 2024. Entonces, en resumen, el presidente Joseph Biden tiene la facultad política para extender protección legal migratoria, no solamente a los indocumentados o a gran parte de ellos que ya están en Estados Unidos mediante el programa TPS, programas de trabajo temporal legal en Estados Unidos, sino que también puede, por orden presidencial, expandir el programa de trabajadores huéspedes, como pretendía que se lograra en esta negociación el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Que daba ya por hecho que se anunciaría un programa de 300,000 visas de trabajo temporal para centroamericanos y mexicanos. Entonces eso no depende de republicanos, del apoyo que tenga el presidente. Ahí yo pienso que se tiene que incluir en el análisis el hecho de que actualmente sí se pueden tomar medidas por orden ejecutiva por parte del presidente exclusivamente, sin tener que depender del Poder Judicial ni tampoco del Poder Legislativo. Y eso sí es realista, ¿verdad? No es una cuestión de lo que deseamos que suceda,
y lo que se puede hacer en el contexto real político actual. Entonces, ahí hay una discrepancia que yo tendría con el profesor y que creo que él deberá de estar de acuerdo conmigo, que lo que acabo de decir es real, ¿verdad? Porque esa es la realidad política en materia de política migratoria en estos momentos en Estados Unidos. Doctor Valderas, ¿qué dice? Digo, para poder cerrar esta parte de migración y avanzar con los demás temas, ¿qué le responde a mi querido Juan José? Ahí, y tiene... Prendo mi audio, prendo el audio, es que lo quito porque se hace eco con las bocinas que tengo acá. No, es que coincidimos. Mira, yo señalé que esto es una cuestión de voluntad política. Un político que tiene poder y tiene voluntad política toma decisiones. El diseño institucional norteamericano permite ciertas medidas como decreto. Algo que, por ejemplo, en México no tenemos y que está muchísimo más acotado y que va variando de país en país. Pero eso requiere voluntad política. O sea, el papel de nuestro gobierno es empujar con medidas concretas. Pero, repito, el que tiene el sartén por el mango, decide. Y puede ser una voluntad política de Biden o puede ser una voluntad política de su partido. Los norteamericanos se mueven siempre en un dilema ideológico, posiciones extremas en izquierda y derecha. Por lo general, las izquierdas tienen más apertura hacia temas de migración, pero las derechas pues son antiinmigrantes por naturaleza, a pesar de que ellos mismos son migrantes, porque Estados Unidos se construyó con migrantes. Pero ahí podemos ver el caso ahorita de Melilla en España. Se llega al grado tal de la subcontratación de las fuerzas del orden marroquíes para hacer una masacre de migrantes que habían logrado pasar del lado español, con la benevolencia de Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español. Si Pedro Sánchez, con voluntad política, no hubiera dado la indicación a Marruecos de hacerle el trabajo sucio, no habríamos visto una masacre. Pero la vimos. ¿Por qué? Pues por la voluntad política de quien en ese momento está en el gobierno. ¿Y por qué lo hace Pedro Sánchez? ¿Qué detiene a Biden de una orden ejecutiva? El temor de sus derechas que están jode y jode. El temor de decir, si yo saco esta medida, después me van a pegar. Pero ese temor es directamente proporcional a la fortaleza que uno tenga. Un primer ministro como Angela Merkel resistía las presiones de Trump y de Obama juntos, porque era una primer ministra fuerte, capaz de tomar medidas y resistir las presiones de su oposición. Pero ese no es el caso ni de Pedro Sánchez, ni de Olaf Scholz, ni de Joe Biden, desgraciadamente. Los presidentes débiles tienen menos margen de acción. Ahora, ¿por eso no hay que hacer nada? No. Por ejemplo, ahorita una medida relevante que no es en el corto plazo, es la que señala Juan José, y lo diría hasta Molotov, pues hacer valer el voto latino, porque efectivamente las presiones hacia una reforma migratoria humana, que históricamente es necesaria, pues si nos esperamos solamente a la voluntad política de un gobernante, no, pues olvidémonos, no se va a dar, desgraciadamente no se va a dar. Por eso yo comencé mi intervención diciendo, una cosa es lo deseable, otra cosa es lo posible. Es verdad que Biden puede tomar medidas independientemente de la Suprema Corte y del Congreso, sí, pero ¿las va a tomar? ¿Quién sabe? ¿De qué va a depender? De su voluntad política, que va a estar calibrada también por si toma una medida, qué va a pasar con la oposición.
en los presidentes débiles pesa muchísimo la opinión de los opositores. Lo vemos en el caso, miren, las armas. Biden, ¿por qué no impulsó, por ejemplo, por qué no impulsó una ley de mayor control de armas, más dura, como se lo pide la mayoría del pueblo norteamericano? Pues porque no tiene la fuerza, porque sabía que no iba a pasar una medida de ese tipo, entonces se van a una medida más light que pudiera negociar con los republicanos sin que se la echan para atrás. El problema es complicado, muy complicado, pero yo, desde el punto de vista de lo que corresponde al presidente de México, él está siguiendo la línea correcta. No quita el dedo del renglón, insiste en el tema, da datos precisos, propone soluciones. ¿Eso basta? No, no basta, porque quien va a tomar la decisión es la cúpula política norteamericana. No va a ser el gobierno de México. Nosotros no tenemos manera de presionar al gobierno de los Estados Unidos. Ellos sí tienen muchas maneras de presionarnos a nosotros. O sea, desgraciadamente no es un panorama sencillo, es bastante complicado, y que si hay voluntad política de Biden, se puede avanzar. Pero si no hay voluntad política de Biden, pues México no le puede hacer manita de puerco. No tenemos esa fuerza. Es la principal potencia militar en el mundo y potencia económica. Nos destrozan. Tan solo vean, ahora que nos cerró el gas Greg Abbott el año pasado, madrazo de $2,600 millones. Se hablaba de una inversión de $1,500 millones de México. 3 días y medio sin gas tejano le costaron a los empresarios de México 56,000 millones de pesos, 2,600 millones de dólares, a los que habría que agregar otros 80,000 millones de pesos que tuvo que poner CFE. Es decir, por eso yo insisto en la cuestión de la simetría, pero también insisto que hay que seguir impulsando. El papel, el de gobierno de México, está en lo suyo, pero desgraciadamente no depende de él. Estas medidas no dependen del gobierno de México. Marcelo Ebrard está haciendo su chamba, Andrés Manuel López Obrador está haciendo su chamba. Pues, ¿qué tienen que empujar? Pues a la buena voluntad del interlocutor. Dentro de las medidas que quiera hacer, con voluntad política, Biden podría buscar las medidas necesarias para poder iniciar un programa migratorio. Yo tengo que ser crudo, yo no veo la fuerza de Biden para hacer una cosa de ese tipo, no la veo, pero no es porque yo no quiera, no, es que no la veo. Yo veo a un presidente Biden extremadamente débil al interior de los Estados Unidos, ya nadie le cree que los problemas de Estados Unidos son culpa de Putin, ¿no? Ya muchos norteamericanos dicen ya chole con echarle la culpa a Putin. Entonces, ese momento también influye, pero te digo, desde el punto de vista del gobierno de México, el gobierno de México está haciendo su chamba. El papel de Andrés Manuel López Obrador es ir a Estados Unidos e insistir con Biden, y si no es Biden, con quien sea, e insistir en que los Estados Unidos también salen ganando con regular un flujo migratorio controlado, con visas temporales de trabajo, que muchos mexicanos estarían de acuerdo en una visa temporal. Digo, los que conocemos Estados Unidos, a mí, por ejemplo, no se me hace atractivo vivir en Estados Unidos. Si tuviera que ser trabajador migrante, yo preferiría una visa temporal, voy, trabajo y me regreso a mi casa. Pero, pues, hay que seguir insistiendo. Vamos a ver y esperemos a que ese documento vago se traduzca en algunas medidas concretas donde ya se vea un avance, donde podamos ver resultados. El problema lo tiene Biden, ¿eh? O sea, los 5 puntos de Andrés Manuel fueron muy concretos. El problema no lo tiene Andrés Manuel, él tiene clarísimo de por dónde va una salida. Es más, Andrés Manuel está dando una salida a Biden, pero
en términos deportivos, pues ahora la pelota está en la cancha de Biden. Pero nosotros no podemos entrar a la cancha de Biden. No tenemos capacidad de presionar a Biden. Está en su cancha, está en su campo, está en la cúpula del Partido Demócrata, que tienen que ir valorando qué tanto les conviene políticamente entrarle en esa dinámica. Creo que a todos nos queda claro, el problema de la migración se resuelve en el origen. Y en el origen es que la gente no emigre. Y para que la gente no emigre, tienes que tener en tu casa trabajo, una buena calidad de vida, que no haya guerra, como decía Juan José, que no haya grandes tragedias. Ese es el origen. Y Andrés Manuel ha planteado siempre el origen. No por nada, Sembrando Vida, vamos a extenderlo a Centroamérica. No por nada, Andrés Manuel, en pleno Estados Unidos, le dice a Biden, se comprometieron a dar dinero a Centroamérica, pero no lo han hecho. Y yo regreso al origen. Mientras hay dinero para derrocar al presidente de Honduras, Manuel Zelaya, no hay dinero para Sembrando Vida o para crear fuentes de empleo en Honduras. Los norteamericanos así son. O sea, aunque ya lo dije, lo vuelvo a decir, para ellos soltar miles de millones de dólares en armas, así. Y ahí sí, mira, no esperan autorización del legislativo, de nada, del Senado. Ahí sale, vámonos, dicen, órale, pum, vámonos, y salen 10,000 millones de dólares para armas. Desgraciadamente, esa es la idiosincrasia de la clase política norteamericana, muy dada a meterle lana enorme en la guerra, como borrachos de cantina, a meterse en problemas en África, en Medio Oriente, en Asia, en América del Sur, derrocar gobiernos, etcétera. Pero cuando se trata de un plan Marshall que sacó a Europa de la Segunda Guerra Mundial, que es lo más parecido que podría ser en el caso de América Latina, ahí sí los norteamericanos dicen que no hay dinero, que es caro, que quién sabe qué. Ese es el vecino que tenemos. Y si queremos avanzar, y creo que Andrés Manuel está tratando de avanzar, pues es porque ya conoce bien al vecino que tenemos. Peleonero, gastarrón, derrachor, le gustan las armas, le gustan las drogas, es muy hipócrita, quiere detener la guerra a las drogas, creando guerras en América Latina, pero no desata ninguna guerra contra las drogas en los propios Estados Unidos. Es increíble cómo ver cualquier serie norteamericana que veas, en HBO, en Netflix, etcétera, tú ves a norteamericanos consumiendo droga. Y uno se pregunta, ¿y cómo la droga les llega ahí? ¿Cómo la gente te llegan las metanfetaminas? ¿Y cómo los ves fumando marihuana? ¿O por qué los ves en la televisión, en sus películas, consumiendo cocaína? Pues porque tienen acceso fácil en su país. Entonces, el problema es muy complicado. Yo no defiendo a Biden, pero sí tengo claro cuáles son las restricciones a las que está sujeto un presidente débil. Yo creo que un presidente más fuerte sí se podría aventar el tiro de decir, a ver, vámonos con voluntad política, órale, vámonos. Bueno, pero entonces, con perdón de la interrupción. Ya terminé, ya no es interrupción. Cuando el expresidente Barack Obama, en su primer término como presidente, sus primeros 4 años, accede a la presidencia con mayoría absoluta en el Senado, con mayoría en la Cámara Baja, donde para gobernar y legislar se necesita una simple mayoría, ¿sí? 50% más un voto, ¿verdad?, del total de la totalidad de diputados en la Cámara de Representantes, y no pasó ninguna reforma migratoria, estaba muy fuerte, tenía mayoría absoluta. Entonces no es consistente con su argumento, profesor, que porque está muy débil políticamente, Biden pues no puede, está imposibilitado de tomar órdenes ejecutivas sobre leyes que ya existen, que ya fueron aprobadas. Ahí yo pienso que donde está la coincidencia principal entre usted y yo es de que el meollo del asunto es la voluntad política de este presidente débil, ¿verdad?
que se perfila a una catástrofe política. Pero no nada más es el presidente Biden, sino es el partido político. O sea, el partido demócrata, por décadas, decía yo hace unos momentos, ha hecho el argumento, incluyéndose el presidente Barack Obama, en el que muchos centramos nuestras esperanzas de avanzar en una agenda política, ¿verdad? Cuando nosotros le decíamos, a ver, ¿cuándo va a llegar la reforma migratoria teniendo mayoría absoluta en el Senado? Y él decía, bueno, aunque podemos pasar la legislación sin apoyo republicano, porque tenemos los votos, yo lo que quiero es que la legislación tenga apoyo bipartidista. Y con esa política nefasta nunca pasó nada. Lo único que logramos fue el programa limitadísimo de DACA para los jovencitos que sus padres los trajeron de niños a los Estados Unidos como niños indocumentados, ¿no? Y que ahorita tenemos 600,000 de ellos que todavía tienen protección legal temporal bajo el programa DACA, el programa de los, en español, llamados soñadores. Entonces, existen las leyes, los mecanismos, las facultades presidenciales para tomar medidas importantes como protección legal migratoria para los millones de indocumentados que ya están aquí, ¿verdad? Y obviamente el presidente también tiene la facultad, como la tuvo en su momento el presidente Franklin Delano Roosevelt, de firmar con el presidente Manuel Ávila Camacho allá en Monterrey, Nuevo León, el Tratado de Braceros, el primero y el único que ha existido y que existe hasta este momento, ¿verdad? Que duró de 1942 oficialmente hasta 1962. El presidente Biden puede hacer lo mismo. Yo a lo que me he estado refiriendo no es en el sentido de criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador porque él no tenga voluntad de ayudarnos y de apoyarnos a los mexicanos en Estados Unidos. No sé, somos los héroes de México por las remesas, etcétera, etcétera. Lo volvió a reiterar hoy en repetidas ocasiones en el sentido de que él siempre va a apoyar a los paisanos, ¿verdad? Trajo un plan concreto. Lo que yo estoy diciendo que nos desconcertó aquí es que el presidente con sus pronunciamientos previo a la cumbre con Joe Biden, al menos a mí me hizo creer que ya era un hecho, que se iba a hacer un anuncio conjunto por el presidente Biden y por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se habían puesto de acuerdo, como en su momento lo hicieron el presidente Ávila Camacho y Franklin Delano Roosevelt, de pactar el programa Bracero, que esta sería una versión moderna y que hoy no aparece por ningún lado ese anuncio, ese triunfo que a mí me dio la impresión que ya era un hecho por la forma en que lo presentó previo a la cumbre el presidente Andrés Manuel López Obrador, y luego se elevaron las expectativas de que habría algún tipo de protección legal migratoria, que yo asumí que sería el TPS, porque ya existe la ley para poderlo hacer, pero parece ser que en este caso, como usted señala, profesor, no hubo la voluntad política, no se atrevió por la razón que haya sido, aunque se aduce que por la razón de que está políticamente tan débil y tan desprestigiado a año y medio de haber iniciado su mandato el presidente Biden, pues no se decidió. No, decía el presidente López Obrador en mañaneras y en otras ocasiones en que hizo pronunciamientos públicos sobre el tema, de que era el momento de tomar decisiones. Y aparentemente aquí no se tomaron o se pospusieron o se van a instrumentalizar más a futuro. Pero cuando usted dice de que hay que ser pacientes, le quisiera recordar que aquí en Estados Unidos los mexicanos indocumentados ya llevan cerca de 40 años esperando algún alivio legal migratorio que no llega. Y entonces, pues, que nos digan que hay que seguir esperando, ¿verdad? Cuando los indocumentados están acá de este lado, pues nosotros reaccionamos a eso, porque no es que no seamos pacientes, hemos sido más que pacientes, pero repito, yo me identifico plenamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice que hay que ser atrevidos. Y no hay que justificar al presidente Biden, ¿verdad?, que teniendo la autoridad política para hacerlo, legalmente hablando, pues simple y sencillamente no lo hizo en esta cumbre. Yo ahí quisiera entrar al quite justamente en este tema para poner ciertos puntos sobre la mesa, porque también el tiempo del programa se nos está extendiendo. Y
vaya, a mí me queda perfectamente claro que es un tema de voluntad política, que es justamente lo que dice el doctor Valderas. Obama no quiso hacerlo. O sea, el tema de Obama es que no quiso. O sea, no es que no pudiera, no quiso hacerlo. Exactamente. Obama es el presidente que más migrantes ha deportado. O sea, Obama no quiso hacer una reforma migratoria. Tuvo el poder de hacerlo y eso es lo que eternamente se le cuestiona a Obama, que no lo quiso hacer, nunca lo quiso hacer. Ahí por eso, justamente lo que decía el doctor Valderas es que esto va más allá. O sea, son dos factores los que entran por parte de Estados Unidos. El primero es la fortaleza del presidente, el que tenga un Congreso fuerte, el que tenga también el apoyo de su partido. Y el segundo, la voluntad, porque no te sirve nada sin el otro. O sea, no te sirve que tengas voluntad cuando no tienes la fuerza, porque también ha ocurrido. No te sirve de nada que tengas ganas de hacerlo cuando no tienes el respaldo ni de tu partido o cuando no tienes ni siquiera la fortaleza en el Congreso. Que en el caso de Biden es que no tiene el respaldo de su partido, ni siquiera, vaya, no junta ese respaldo. Y en el caso de Obama, que es al revés, no te sirve de nada tener el respaldo político y tener las mayorías cuando no tienes la voluntad. Entonces ocurrieron las dos cosas. Estamos en un escenario que, vaya, a mí ni siquiera me extraña. Recordemos que Biden fue el vicepresidente de Obama. Entonces, creo que ahí viene mucho el antecedente que podríamos poner sobre la mesa de que no existe realmente una voluntad. Y tampoco existen las condiciones, al menos en el caso de Biden. Biden podrá decirlo y podrá quererlo y podrá muchas cosas, pero vaya, no por tanto cabildeo del presidente López Obrador van a lograrlo. Ese es el tema. Ahora, claro que aquí hemos entendido y le hemos dado un seguimiento brutal a estas peticiones de los paisanos, pero yo quiero rescatar algo importante. Sabemos de antemano, y creo que todos estamos, y lo veo en los comentarios, muchos paisanos saben y reconocen, y eso es lo que platicábamos en la mañana, Juan, el que el presidente Andrés Manuel López Obrador es el presidente que más ha insistido, en el tema. Es el presidente que más ha insistido desde pláticas, mensajes, declaraciones, posicionamientos, o sea, insiste e insiste e insiste, pero no es un presidente que nada más llegue y diga, oye, quiero, sino que presenta opciones. Pasó del tenemos que, vamos a resolver las causas que originan la migración, en donde radica el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vidas, Estados Unidos, y ahí creo que se puede ver perfectamente bien el escenario en el que estamos con Biden. Biden ya dijo que sí, y ese es un tema que le compete a Biden, por ejemplo, la asignación o al menos el destino de los recursos, que al Congreso le compete aprobarlos, muy similar a lo que pasa en México. Entonces, Biden dice que sí, al destinar $4,000 millones para los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Estados Unidos le cambia el nombre, le llama Sembrando Oportunidades. ¿Y qué ha pasado? No han destinado un peso. O sea, ahí vemos cómo es que realmente Biden no tiene, no hay manera, no hay manera, al menos que se tiene que convencer al Congreso entonces, porque Biden dice que sí, pero no existe la voluntad política para destinar los recursos. Entonces el presidente llega con un plan B y es, bueno, vamos a hablar de visas de trabajo porque ustedes necesitan trabajar, necesitan mano de obra y nosotros la tenemos. Entonces vamos a hacer un TPS o un plan Braceros moderno para que podamos lograr esto. Y la respuesta de Biden es exactamente lo mismo que hemos visto, que es lo que yo cuestionaba al inicio. Es una respuesta segura de vamos a seguirlo trabajando. El presidente lo que ha dicho en las mañaneras es que va a seguir insistiendo, porque vaya, si algo ha definido Andrés Manuel López Obrador es la persistencia. Eso va a persistir y va a insistir y va a persistir y va a insistir, pero no por eso podemos asegurar que va a pasar. Vaya, yo nunca, y disculpen, entiendo la posición de los paisanos, sobre todo por los años que llevan en la lucha, pero yo en ningún momento entendí en alguno de los discursos o dichos del presidente que ya estaban logrando algo, porque nunca ha dependido de México y el presidente lo ha dicho. Creo que a lo más que hemos llegado en el tema es que el presidente dice, vamos a exhibir, ¿no? Cómo van a votar en la reforma migratoria, o sea, los vamos a exhibir desde la mañanera para ver cómo van a votar los congresistas. Les ha respondido, ha presionado y ha insistido,
pero en ningún momento yo realmente entendí que el presidente dijera, bueno, ya prácticamente es un hecho. Yo, al menos yo, y evidentemente es un mensaje distinto y lo percibirán de forma distinta los paisanos, pero al menos yo nunca entendí que ya estaba planchado. El presidente, creo que el discurso más cercano, que aquí el productor decía que se pudo haber entendido así, fue el del lunes en la mañanera, cuando dijo que no quería adelantar nada porque vaya, no se quería adelantar al tema, ¿no? Eso quizás a algunas personas les dio a entender que ya había algo sobre la mesa, pero lo que a mí me da a entender eso, y corríjanme si me equivoco, también la audiencia, es que se estaba trabajando y que justamente el presidente no quería adelantar nada por estos antecedentes que tenemos, justo, sobre todo por el antecedente del programa Sembrando Vidas, porque ya se había dicho que sí, se dijo que sí, ya le cambiaron el nombre y el dinero nunca fluyó. Entonces, por eso lo ponía sobre la mesa. Y ayúdenme, profe Valderas, con una conclusión sobre este tema breve, para también que pueda concluir nuestro querido Juan José, porque ya es un poquito más noche por allá y ya sé que tiene que descansar. Entonces, para poder concluir con el tema migrante, y ahorita regreso con usted, profe, porque hay mucho que analizar todavía en materia de cambio climático, un tema similar. Entonces, vamos a darle, profe Valderas. El micro, profe. Va. Mira, efectivamente creo que Barack Obama es el mejor ejemplo de cuando puedes y no quieres, porque Barack Obama efectivamente habría podido, él tenía los elementos, pero no lo hizo. Él se comprometió, por ejemplo, a cerrar esta prisión de Guantánamo, a donde llevaron a gente acusada del 11S, y no la cerró. Barama se comprometió a muchas cosas, tenía la fuerza, pero no lo hizo. Yo sigo regresando a que el primer requisito es la voluntad política de un gobernante. Segundo, yo no le pedí paciencia a los migrantes, no. Yo dije que Biden pidió paciencia. Él fue el que pidió paciencia. Ahora, 36 años de neoliberalismo en México. 36 años de expulsar a la gente, porque la gente migra porque no tiene trabajo. ¿Qué estamos viendo con el gobierno mexicano? ¿Parar la migración? Estos grandes proyectos de infraestructura, Dos Bocas, Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, el corredor interoceánico, el tren rápido Toluca, Ciudad de México, la presa Baluarte, el parque solar en Sonora, más grande de América Latina. ¿Qué es lo que están buscando? Que la gente no migre, que no haya mexicanos como los que yo conocí en Houston, que trabajan en refinerías en Houston, refinando petróleo mexicano para producir gasolina que se va a vender en México, pero que están en Estados Unidos. Estos migrantes hoy tienen la oportunidad, con todo lo que ya conocen de trabajo en refinerías, de regresar a México, por ejemplo, a la refinería Olmeca. Y yo cerraría con esto. Santa Macías Montalvo en Facebook dice, y creo, que posiblemente Andrés Manuel le está diciendo a Biden, mira, ahí está el acuerdo migratorio, pero ahí te va algo que a ti te interesa a cambio en este momento. Las gasolinas, el precio de las gasolinas, toda la gente que vive en Estados Unidos que está pagando la gasolina más cara, pero también este proyecto del gas que atravesaría México y que le facilitaría a Texas llevar gas a Nuevo México, Arizona y a California. Es decir, Andrés Manuel no solamente le está pidiendo de favor a Biden que haga medidas concretas, no. Creo que efectivamente, y coincido con Santa Macías Montalvo, que Andrés Manuel está diciendo, también tienes esto a cambio que te puede ser útil. Yo estoy seguro que la crisis energética se va a poner más dura y que estas ofertas del gobierno de México pudieran resultar atractivas para Biden, para el entorno de Biden, en términos de decir, bueno, ya tenemos a cambio esto. Están los 1,500 millones de inversión en infraestructura fronteriza por parte de México, además está el gasoducto y además está la cuestión del precio de las gasolinas. Es decir, Andrés Manuel está ofreciendo a Estados Unidos ¿a cambio de qué? A cambio de beneficiar a los migrantes.
Yo esperaría que así fuera y esperaría que nuestro gobierno siga insistiendo y siga insistiendo. Mi querido Juan José, vamos a cerrar este tema contigo. ¿Cuál es tu conclusión sobre esto? Mi conclusión es de que, hablando de voluntad política, el presidente Joseph Biden, en su primera acción de gobierno el 20 de enero del 2021, luego de haber juramentado como el nuevo presidente, el nuevo jefe del Ejecutivo, propuso a la nación, al Congreso, un plan de reforma migratoria que pretendía extenderle residencia permanente a casi todos los indocumentados del país que pudiesen demostrar según contemplaba y contempla su plan, porque todavía está sobre la mesa, que pudieran demostrar que llegaron a Estados Unidos antes del 1 de enero del 2020. Entonces ahí manifestó una voluntad, o nos engañó o nos hizo soñar, ¿verdad? Pero ahí está el US Citizenship Act del 2021, Acta de la Ciudadanía del 2021. Aquí, tomando en cuenta que no están los 60 votos en el Senado, que no es factible, que no es realista proponer una legislación tan transformadora como la que presentó ya el presidente Biden, pues yo argumentaría de que aún siendo muy débil y existiendo las leyes que ya señalé con anterioridad, el TPS, en función de emergencias nacionales en países de origen, que aquí la novedad sería que el presidente Biden declarara la emergencia nacional en función de la pandemia que nos ha azotado por más de 2 años, y el hecho de que los trabajadores inmigrantes indocumentados han sido reconocidos como trabajadores esenciales. Hace falta mano de obra, lo ha dicho el presidente, y por lo tanto tiene la facultad el presidente Biden y pudiera ordenar en base a la ley ya existente alivio legal migratorio para los inmigrantes, y no lo ha hecho. Vamos a insistir sobre esto, igual que ya se comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador a seguir insistiendo porque es lo correcto. Yo sí, de plano, no me identifico con la idea de que de pronto los mexicanos, ante el tremendo progreso económico que está ocurriendo en México, ¿verdad?, que nos regresáramos por ser técnicos en cualquier industria, ¿no? Ya tener una capacitación que nos hace rentables dentro de una economía en expansión, en este caso en México, porque realmente no es factible, ¿verdad? O sea, todavía falta mucho para que México avance y logre el tipo de desarrollo económico que haría factible que números significativos de mexicanos, independientemente de que fuéramos indocumentados o residentes permanentes o ciudadanos naturalizados o inclusive mexicoamericanos nacidos acá, que pudiéramos tener la doble nacionalidad en base a la legislación mexicana que ya se aprobó, que nos da el derecho a la doble ciudadanía a mexicanos y mexicanas, pues que pudiéramos hacer esto de regresar como nacionales de México a trabajar y aportar allá. Entonces, lo real es qué tipo de avances se van a hacer en política migratoria en Estados Unidos. Parece ser que no se avanzó mucho, aunque la puerta quedó abierta, según me dicen, y bueno, hay que seguir presionando porque pues el problema está ahí, y mientras el problema está ahí, con derechas y sin derechas, ¿verdad?, pues la gente va a querer y va a insistir en la resolución de su problemática, y con el apoyo del Estado mexicano, que no es cualquier cosa. Como dijera el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, somos mucha pieza los mexicanos. Tarde que temprano se va a tener que hacer que comprenda la autoridad, las cúpulas, como señala el profesor, las cúpulas de la élite política norteamericana, tanto demócratas como republicanos, porque ahí tenemos la otra contradicción, ¿verdad? Que en 1986 fue un republicano, el presidente Ronald Reagan, quien firmó el acta de reforma migratoria
de 1986, que en aquel entonces fue el plan de legalización más masivo a nivel mundial. 3.100 millones de indocumentados se pudieron legalizar y posteriormente buena parte de ellos, la mayoría, se naturalizaron y se fortaleció el voto de los paisanos o personas de origen mexicano y latinoamericano en los Estados Unidos, que los ha convertido en un factor de mayor peso político en los Estados Unidos. Tenemos que seguir empujando por ahí, ¿verdad? Este es un problema binacional, pero yo coincido con el profesor, le corresponde como Estado soberano al gobierno de los Estados Unidos, tal cual es, resolverlo. Y claro, México, porque tiene un interés particular, que pues tiene que abogar por sus nacionales, estén donde estén, en este caso en Estados Unidos, pues nos va a apoyar, nos va a ayudar mucho haciendo el trabajo que de manera ejemplar viene desplegando el presidente Andrés Manuel López Obrador a favor de los derechos humanos, ¿verdad?, que incluyen los derechos a tener protección legal migratoria en los Estados Unidos, porque como dijera hoy en la mañana, ¿verdad?, pues no somos criminales, somos gente honrada que está trabajando y que en buena parte estamos sosteniendo áreas estratégicas de la economía de los Estados Unidos, como es la agricultura, la industria de los alimentos, ¿verdad?, carne, plantas procesadoras de carne, etcétera, ¿no? La salud, en fin. Entonces, estamos integrados, ¿verdad? Somos codependientes aquí en esta sociedad norteamericana, los unos de los otros. Nuestra población es muy importante. Entonces, pues sí, ¿verdad? No hay que desalentarnos. Nosotros no tenemos la posibilidad de desalentarnos, aunque a veces nos duele que no se avance todo lo que se necesita, no solamente para bien de los mexicanos en Estados Unidos, sino para avanzar los intereses más importantes económica y políticamente de la nación norteamericana, de la cual también somos parte, ¿verdad? Entonces, el presidente viene planteando una política nueva, ¿verdad? Ya no de excluirnos los latinoamericanos de los intereses de los norteamericanos, canadienses y norteamericanos, sino de que ya basta de farsas, ¿verdad? Se tiene que integrar toda la América y compartir la prosperidad, olvidándonos de la política Monroe, de que somos el patio trasero de los Estados Unidos, ¿verdad? Porque de otra manera esta nación avanza peligrosamente hacia un colapso que nos va a perjudicar a todos y le va a ceder el campo a Asia, ¿verdad?, encabezados por los tremendos avances que viene haciendo en el renglón económico la nación china. Entonces, o nos unimos o nos va a ir muy mal, y esa unidad pasa por el reconocimiento de las tremendas contribuciones económicas que mexicanos y latinoamericanos, inmigrantes de otras partes del mundo, pero mayormente nosotros le estamos haciendo desde hace mucho tiempo a los Estados Unidos. Mantengámonos, yo creo que no estamos condenados a tenernos que mantener optimistas y no rendirnos, porque tarde que temprano, yo pienso que más temprano que tarde, vamos a lograr esta reforma migratoria, porque es la única solución y este problema se tiene que resolver. Mi querido Juan José, te agradezco infinitamente. Juan José Gutiérrez, activista y director de la organización de Latino Movement USA, que vamos a seguir muy pendientes, y bien lo dices, hay que seguir en la lucha y hay que ver, hay que presionar a los que tienen el poder de la decisión, que es en Estados Unidos, que evidentemente es Biden, que también, sobre todo son los congresistas republicanos y demócratas, porque bien lucran mucho con los paisanos a la hora de querer su voto, pero pasan las elecciones y se les olvida.